Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal Psicobreve. Estamos en nuestro quinto capítulo y hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Hola, Valen. Hola, María. Bueno, empecemos por decir que todas las personas controlamos y esto es natural al ser humano, pero ya el exceso de control, cuando ya lo necesitamos en exceso, se vuelve disfuncional, ¿no? Este exceso de control que nos lleva a perder el control. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienden a usar específicamente rituales, ya sea preventivos o de reparación, para evitar sus miedos o defenderse de la ansiedad que estén presentando. Cuéntanos, María, ¿cuáles son estos rituales? Sí, como tú muy bien lo dijiste, tenemos el ritual preventivo que normalmente está orientado hacia el futuro, en donde la persona tiene que poner en práctica un pensamiento o una acción para evitar, prevenir, parar que algo suceda. Por ejemplo, esas personas que al salir de la casa, Valen, tienen que controlar el gas unas 5, 6, 15 veces para sentirse seguros cuando ya están afuera en la oficina de que no vaya a haber una explosión en la casa, que no vaya a haber un accidente con sus mascotas o con sus niños adentro. Entonces tienen que llevar a cabo, normalmente a veces pasa en este tipo de ritual que se realiza una secuencia numérica, es decir, la persona se siente segura con un número de veces exacto y preciso que debe realizar antes de salir de casa. De revisar si el gas está apagado. De revisar si el gas está apagado, exactamente, de cerrar bien las llaves. Este es un ejemplo de un ritual preventivo. Y por otro lado, Valen, tenemos los rituales reparatorios que están orientados, por el contrario, al pasado, es decir, la persona, después de haber hecho alguna acción, comportamiento o haberse enfrentado a un objeto fóbico, tiene que reparar, es decir, poner en práctica otra vez una acción o un pensamiento que cumpla una estructura, un ritual, para reparar algo que sienten que sucedió y que les produjo normalmente miedo. Por ejemplo, la persona y después del COVID que llega del colegio, de la universidad, por poner un ejemplo, a la casa y se tiene que desinfectar por haber estado, por ejemplo, en un bus, yendo a la universidad o en alguna oficina que le causó algún tipo de molestia o miedo a haberse contagiado, llega a la casa y después de la situación tiene que bañarse, tiene que desinfectarse por miedo a haberse contagiado o de una gripa o la época del COVID o de otra cuestión o suciedad que la persona bacteria. percibe. Exacto. Impresionante. Y lo más paradójico, que es la paradoja, lo que más digamos se da en el trastorno obsesivo compulsivo, es que estos rituales tienden a funcionar para ellos porque sienten un descanso muy grande, ¿no? Como que controlan tan bien que claramente la resistencia al cambio es muy, muy grande, que sienten tanto descanso con su ritual que sienten que esa es la solución. Pero claramente están aumentando el problema porque precisamente corroboran que tienen que seguir controlando para seguir defendiéndose de ese miedo de esa manera, y el miedo vuelve luego cada vez más fuerte. ¿Cuáles son, María, las técnicas más utilizadas entonces para estas soluciones intentadas tan disfuncionales que usan? Sí, desde el modelo de la terapia breve estratégica del profesor Giorgio Nardone tenemos como una de las técnicas más estandarizadas, Valen, la técnica del contrarritual, es decir, el terapeuta le da al paciente o consultante un ritual que cumple la misma función o que tiene la misma estructura o lógica del ritual que la persona ya pone en práctica. Entonces, ahora que hablábamos de la persona que controla el gas, muchas veces antes de salir de casa se construyen unos rituales, llamémoslos así, ad hoc, es decir, estructurados ya desde antes de la intervención para que el paciente ponga en práctica un ritual en donde se le va a prescribir, por ejemplo, que si lo hace una vez, el control del gas antes de salir de casa lo repita 5 veces, ni una vez más ni una vez menos. Puede la persona dejar de hacerlo, no hacer el ritual, pero si lo va a hacer, deben ser 5. Más de una vez, tienen que ser 5 veces. Esta prescripción cumple una estructura o una lógica paradójica en el sentido en que la persona lo hace y lo hace tantas veces hasta llegar a la anulación del propio ritual, lo cumple las 5 veces, o puede tener una lógica más centrada en que piensa que mejor no hacerlo. Si ya sabe que tiene que hacerlo tantas veces, no lo hace, es una lógica centrada en la creencia. Entonces podemos tener estos dos
efectos con el contrarritual. Espectacular. Y también está el pequeño desorden que mantiene el orden, que lo usamos muchísimo. En el ejemplo de la persona que tiene miedo a contagiarse, cuando se le prescribe la pequeña suciedad, se desbloquea. Es ese pequeño desorden que mantiene el orden, porque realmente el mantenerse limpios constantemente es realmente el problema. Entonces, cuando ponemos esa pequeña suciedad, ese pequeño desorden, paradójicamente la persona desbloquea y pierde el miedo a contagiarse o a estar sucio. María, ¿cuáles son para ti, digamos, como las características o qué es lo más importante que debe tener en cuenta un terapeuta estratégico a la hora de enfrentarse a un paciente con TOC? Un terapeuta estratégico, en primer lugar, debe mostrarse como experto, porque en sí mismo el paciente obsesivo-compulsivo es muy dado a el orden, la perfección, encontrar un profesional que le brinde la confianza. Entonces el terapeuta debe mostrar su expertise o su ser experto. Asimismo, se usa mucho y debe usarse desde el modelo de la terapia breve estratégica, lo que llamamos el diálogo estratégico, porque por un lado se deben evocar preguntas de ilusión de alternativa, como decimos nosotros, que lleven a dar un cambio en la creencia de estas personas que sienten que deben poner en práctica rituales, como dijimos, de acciones o comportamiento por una creencia que está a la base. Se deben dar prescripciones de forma muy precisa y muy concreta y asimismo poder evocar sensaciones con este tipo de consultantes. Claro, son pacientes muy controladores, así que hay que ponerse en la lógica de ellos para que puedan desbloquear. Un último mensaje que les queremos dejar es que hoy en día, en esta generación de tanta presión, de tanto miedo al fracaso, el exceso de control por buscar perfección puede ser un desencadenante de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces es importante siempre mantener este margen de error, siempre permitirnos ese pequeño desorden para que el control no nos lleve en ningún momento a esta pérdida nuevamente de control y a generar un problema que nos haga vivir la vida de una manera inhabilitante. Gracias, eso fue todo por hoy. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal para que sigan viendo nuestros videos, activar la campanita, dejarnos like y cualquier comentario que quieran y nos vemos en una próxima.